CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati en CNN Chile. Buenas noches, ¿cómo está? Es historiador, licenciado en Derecho, doctor en Historia en Oxford, estudió en Estados Unidos, en la Johns Hopkins y además desde siempre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Alfredo Josenny-Holt ha escrito este libro, La Escuela Tomada, Historia, Memoria, 2009 al 2011. ¿Te dirá una historia de una facultad, de una escuela de Derecho tomada como de las tantas tomas? No, porque Alfredo, que ha escrito El peso de la noche, Nuestra frágil fortaleza histórica, El Chile perplejo, 3 tomos de la historia de Chile, historia general de Chile, realiza un detallado examen de lo que sucedió en la Escuela de Derecho para después analizar lo que pasa con la educación chilena, con la decaída educación chilena. De eso conversamos esta noche, de este libro, La Escuela Tomada en Pío IX sin número. Hola, buenas noches. Oye, esto es una historia yo diría de conspiración, de una historia en contra del decano, Roberto Naum. Es una historia de traiciones, de cobardías, de conjuras, de desilusiones también, de decadencia al final de la Facultad de Derecho, porque lo que ocurrió leyendo este libro, detalladísimo, es la decadencia de la educación pública de la Universidad de Chile, que es una institución de la República. Y que la conocemos muy bien porque éramos compañeros de promoción, estábamos en el mismo curso. Fuimos en ese tiempo compañeros, sí. Así es. Es la decadencia. La decadencia yo creo que viene de antes, hay toda una dictadura de por medio, 16 años con intervención de rectores militares, ¿no? Y también antes hay que pensar que también tenemos toda la radicalización que se produjo, particularmente, por ejemplo, en el pedagógico. Yo soy profesor en la Facultad de Derecho y soy profesor en el antiguo pedagógico, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y también hago clases de ingeniería, por lo tanto conozco la universidad en su conjunto. Me parece esto un cuento palaciego, de traiciones, de personas que se dan voltereta, de intriga, de puñaladas por la espalda, de mentiroso. Hay de todo acá, y con nombre y apellido. Así es. Hay 850 personas que se mencionan en el libro. Pero está Voltaire, está Shakespeare también, ¿no? Pero también focaliza, hay 90 universidades que se tratan, instituciones, pero sí, hay toda esa trama de intriga, pero el punto es de que ¿por qué se producen esas intrigas o por qué se han agudizado? Y es por la mala calidad desde un punto de vista académico. O sea, profesores que no dan el ancho. Que hace mucho rato que no están dando el ancho, y autoridades que están coludidas o no saben qué hacer, porque hay toda una lógica de extorsión que no saben qué hacer con respecto a la agitación que proviene también de los estudiantes. La víctima es el decano Roberto Naum. Así es. Él es el que lo acusan de lo peor que pueden acusar a alguien que se dedica a la academia, de ser un plagiador. Así es. Y básicamente parece que es un alumno que hace su tesis anotando los apuntes de clase de Naum. Un ayudante de él. Y resulta que después lo acusan de que Naum saca su libro, y obviamente es un libro sobre sus clases, y resulta que la tesis parecía al libro, obviamente. Es un libro, entonces lo acusan de plagiarse a sí mismo, una cosa así. Y es un libro que se utilizó nada más que para los efectos de obtener, ¿cómo se llama?, la titularidad. Es un libro burocrático. Es un libro burocrático, nunca circuló, y por lo tanto no se veía. Pero antes eso aparece en el medio de una toma que dura 40 días, pero que viene siendo planificada desde antes. Tú dices que aquí hay una planificación completa, sí. Una especie de secuencia de hechos, sí, fríamente calculado. Así es, y con una cronometría incluso de días, y esto está fundamentado en el libro con correos que fueron filtrados. Víctima, Naum, los conjurados. Los conjurados, ahí está, ¿Harasic, un conjurado? Sí, el hombre de las pizzas. Que pone, como se llama, 200 pizzas el primera noche de la toma, pero que yo también me hago la pregunta, y es el actual decano de la facultad, recién obtuvo la decanatura, por lo tanto yo digo, de lo que se viene a producir hoy en el 2014 es una toma, es la misma toma con otro nombre, porque logran hacer renunciar a Roberto Naum, pero Naum, hay una intervención de Casa Central también está coludida, La Moneda está también coludida, los alumnos,
y una minoría de profesores que no tienen los votos para ganarle a Nahum. Y por lo tanto se conjuga este acuerdo, este complot, con una lógica de teoría de conspiración de parte de ellos, porque creen que el que tiene el poder es el que ha complotado, y este es Nahum, y por lo tanto le hacen otro complot para neutralizar el complot. Ahora, aquí hay nombres muy conocidos. De partida Davor Harasic, Sí. o sea, es el decano. Y tú lo acusas aquí de ni siquiera haber escrito un libro. No ha escrito ningún Nunca nada. Nada. Se ha dedicado a, no sé, a pleitear. No, yo cito nada más que un texto de un artículo en la cual yo cotegié el artículo y hay párrafos, todo el artículo son párrafos tomados de otro texto que yo también tuve en la mano. Por lo tanto, podría haber ahí un plagio. Y sin embargo, lo acusan de plagio. Pero no solamente es Harasic. Enrique Barros. Enrique Barros, así es. Otro conjurado. Así es. Lucas Sierra. Así es. Julián López. Es que son todos nombres muy conocidos en el ambiente jurídico. Julián López, socio de Davor Harasic. La Marine Somoza en nuestra época, Marine Horvitz, muy conocida en el mundo penal. Consejera, Consejo de Defensa del Estado. Así es. Y también... Jaime Irarrázaval, también una persona que ha sido vicedecano, que ha sido director de escuela y, ¿cómo se llama? Cristian Maturana. Fiscal de Entel. Así es. Etcétera, etcétera. Ahí están los nombres de los Fernando conjurados. Atria. Y Fernando Atria, a quien tú le dedicas un montón de líneas. Es que él es el ideólogo de esto, el 2009, y lo que es interesante del 2009, que de alguna manera, y esto lo fui descubriendo desde el momento que empecé a escribir el libro, que lo empecé a escribir durante la toma, el 2009, pero se empezó a confundir con el 2011, y ahí los nombres se vuelven a repetir. Es el caso también de Gabriel Boric, que lideraba la toma, siendo presidente del Centro de Estudiantes, y es el caso de Fernando Atria, y también la persona que ponen la rectoría para negociar, para bajar la toma, que es Francisco Martínez, y Francisco Martínez, el asesor de Víctor Pérez, el rector en ese momento, y nadie lo conoce, no se sabe mucho de él, y sin embargo hay 5 ingenieros del transporte en Chile, no se sabe su militancia política, y es actualmente el director de Dirección Superior, de la Educación Superior del Mineduc. Es la persona que está haciendo las leyes de reforma para la educación superior en este momento. Tú acusas a Fernando Atria, lo acusaste a él directamente, que es un sofista. Digo que Fernando Atria es el ideólogo, uno de los ideólogos de la nueva mayoría, un sofista. No da la cara, dices tú acá, que no contesta. No contesta y se contradice. Por eso es que es sofista. Hay una contradicción. Dice un A y puede decir Z. Y es un hombre con habilidades forenses. Bueno, pero todos hemos sido adiestrados en ese campo, pero él es particularmente talentoso en eso. Y tiene estas habilidades, pero es contradictorio. A intervención de la moneda, Carlos Carmona, hoy miembro del Tribunal Constitucional, ni más ni menos. El presidente. Y que ha sido además su voto dirimente en los últimos casos muy importantes, porque son... Bueno, así es. Y es la persona que, ¿cómo se llama?, que estaba en la Secretaría General, la Secretaría de la Presidencia, que es donde hace todo el tráfico legal en este país, en ese momento. Y acusa a Paulina Veloso, que fue ministra. Que fue ministra y que también fue decisiva para hacer renunciar a Nahum en el Consejo Directivo, nombrada por Michelle Bachelet, y además, al mismo tiempo que ella era alumna, profesora, cercana a la moneda, y reunía todas esas características. Sí, por supuesto. Y dejas en el suelo al ex rector Víctor Pérez. También. Que él participó en esto, que cerró los ojos, pero que en realidad sabía, y que por lo tanto es tan responsable como los demás, porque tenía las facultades como para parar todo esto. Él es muy débil y se dejó manipular, y es una persona que ha tenido toda una trayectoria en la universidad, en que ha sido demócrata cristiano, ha estado con todos los gobiernos, estuvo antes durante la dictadura, fue autoridad durante la dictadura en la Facultad de Ingeniería, fue laguista, fue alwinista, fue bacheletista, y particularmente en su rectorado se rodeó de ex dirigentes comunistas que habían sido directivos estudiantiles, expresidentes.
por ejemplo, de la fecha. Este libro tiene además una secuencia de desilusiones. Sí. Desilusiones, por ejemplo, con Gabriel Boric. O sea, incluso arrepentido, tú como profesor, de haberle puesto un 7. Así es. 3 coloradas, no sé si seguirán las 3 coloradas, pero un 7. Así es. O sea, no merecía el 7. No merecía el 7. Yo menciono una anécdota. Sí. Tenía la particularidad de que yo tenía una buena idea de Gabriel. Era el ayudante de mi señora, que es profesora, Sofía Correa, es profesora en la escuela, historiadora. Tenía muy buena opinión de él. Él no se destacó en el curso y yo tomé un examen y una de mis ayudantes me dijo que no merecía el 7. Yo seguí insistiendo hasta que finalmente... Yo nunca trato de, ¿cómo se llama?, de pillar a los alumnos. Entonces trato de sacarles algo inteligente. Finalmente dio algo, pero mi ayudante me insistía en que debería sacarse el 6 y no el 7. Le puse el 7, pero yo insisto que como profesor nunca dejo de poner nota a los alumnos. Tarde o temprano me encuentro con ellos. ¿Y qué nota le pondrías ahora? Bueno, después de todo. Yo no necesito poner ninguna nota. Dio el examen de grado y lo reprobaron. Desilusionado de... Es decir, yo creo que, como sabes, las personas se reprueban solo. Votan el curso, por secretaría, en el fondo. No dan el ancho, que es lo que tú has dicho con respecto a todo esto. Y Sebastián Elwin, un ayudante, una desilusión muy grande porque... Ayudante mío. Sí, primaría en él la fuerza por sobre el derecho. Así es. O sea, eso es lo más brutal en una escuela de derecho, obviamente. En la toma mismo le dice a otro compañero de él, tú tendrás la razón, pero nosotros tenemos la fuerza. Eso ya es claudicar en cuanto a qué es lo que es el derecho. Yo tengo la idea de que en la Facultad de Derecho llega mucha gente que en los colegios chilenos como que los azamarrean mucho en el patio, lo pasan mal y por lo tanto llegan a la facultad, son gente son un poquito nerd, son muy talentosos y entonces buscan un poco una compensación, justamente que no es la fuerza, porque en el patio sufrieron bullying. Vamos a hacer una pausa, pero te dejo preguntas planteadas. La primera, si aquí no hay un gran fracaso de la Facultad de Derecho en sí, con sus alumnos, hecho de que algunas personas crean que la fuerza prima sobre el derecho, que si esto no es finalmente un fracaso gigantesco. Y en segundo lugar, si esto no es más que una expresión de la educación chilena en general, todo es armónico, a lo mejor el país es armónico, la Facultad de Derecho no es mejor ni peor que la posta central, que los tribunales, que la fiscalía, ¿Habrá algo de eso? Volvemos en un instante. Hablamos de este libro, La Escuela Tomada, de Alfredo Jocelyn Holt. Quedaron preguntas pendientes y quiero leer un párrafo porque ¿qué pasa con una facultad de Derecho? ¿Qué pasa con la educación chilena? Tú le escribes a José Salaquet, tiene un centro de derechos humanos en la Facultad de Derecho y al final una conclusión, que es simplemente una ONG enquistada en la Escuela de Derecho, con los estándares de ONG, con los principios, con la lógica, con la investigación, si es que la hay, de una ONG, y por lo tanto, ¿qué hace una ONG en una escuela de Derecho? Pero al final, me puedo preguntar si es que la Escuela de Derecho no está lleno de ONG al final, si es que finalmente esto no es más que una decadencia o el estado de la educación chilena. Claro, porque esto surge a raíz de la crítica que siempre se dice de que lucran nada más que las universidades privadas. Pero eso no es cierto. Las universidades públicas han estado siendo privatizadas y parte de esas lógicas privatistas es conseguir fondos, pero la universidad les presta el nombre, les da la legitimidad, también las exenciones tributarias, y por lo tanto ahí hay todo eso. Y estos son los intercambios de cartas durante la intervención al año, después de la toma, que duró durante un año, con José Salaquet, muy importante profesor, que dirige, como se llama, el Centro de Derechos Humanos. Y entonces yo lo emplazo y le digo, pues veamos, examinemos en qué sentido, porque ellos decían de que la universidad y la facultad había decaído, pero ellos son parte de la misma decadencia.
decadencia y también son parte del lucro. Yo mencioné en otro caso, como se llama, y también lo mencioné en Tolerancia Cero, y causó todo tipo de revuelo, de que pueden haber ingresos de profesores por 14 millones. La Contraloría General de la República ha estado examinando, y hay fundaciones, hay 50, 60 fundaciones en el sistema universitario, de los cuales están muchas en la Universidad de Chile. Esto pasa no solamente en la Facultad de Derecho, pasa en las facultades más ricas, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Economía y Negocios. Y por lo tanto cumplen estas funciones. Tomás, en función de lo que tú me preguntabas, lo que ocurre es que aquí hay una descomposición institucional. Y la universidad, particularmente la Universidad de Chile, es la institución más importante que se crea junto con el Congreso en el siglo XIX. Y tiene todo ese recorrido tan eminente en el siglo XX. Por supuesto que el Congreso dice relación también con las elecciones, dice relación con los partidos políticos. Y la Universidad de Chile, desde el siglo XIX, cumplió una función fundamental porque fue superintendencia de toda la educación. Por lo tanto, es un modelo para todo el sistema, ¿cómo se llama?, escolar, de primaria, secundaria. Y entonces es muy grave, y lo que está pasando en la Universidad de Chile no es tan distinto a lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso, en la cual hay una descomposición, una degeneración. Y entonces, y la degeneración dice relación con platas, dice relación con que no cumple su función natural, su función histórica, que le ha dado trayectoria. Y aquí es un juego de que, y particularmente eso se nota en la universidad, donde hay un juego al poder y no a la autoridad. Entonces tenemos estas autoridades, o también tenemos los grupos estudiantiles que tienen poder, o una minoría que hace sentir su poder, pero no tienen la autoridad que da el conocimiento. Y entonces eso es por eso que es tan grave. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Y por supuesto esto ocurre en las universidades privadas, también ocurre de alguna manera en la Universidad Católica. Lo que pasa es que la Universidad de Chile, y concretamente la Facultad de Derecho, tiene un rol muy, muy importante, porque es muy política, y por lo tanto esto se acentúa. Y también ocurre de que los fenómenos universitarios anticipan fenómenos nacionales. Pasó con la toma del 67 en la Universidad Católica. Ahí surgió el MAPU. Y también surgió como contrapartida el gremialismo de Jaime Guzmán. Entonces, ese tipo de fenómenos. Entonces, para mí era muy clave de que aquí podría haber un dato de lo que podría ocurrir en el país. Y de hecho, y pasó del 2009, saltamos al 2011. Claro, yo leo acá, la historia reciente de la facultad no es otra cosa que una crónica burda, simplista, cuando no brutal, de poder, ambiciones, oposiciones personalistas, redes, intrigas con asistencia externa o interna. Básicamente lo que ocurre en el Congreso. Así es. Es House of Cards. Y se habla incluso de tesis compradas. ¿Se compran las tesis? Se compran las tesis. Sí, yo mencioné el caso de un alumno de que lo vi muy atribulado, entonces en el patio, y le dije, pero ¿cuál es tu problema? Es que estoy escribiendo mi tesis. ¿Pero cuál es tu problema si tú eres un excelente alumno? No, sí, no es un problema. He escrito 5 o 6 tesis antes. Entonces, ¿cuál es tu problema? Es que esta vez es mi propia tesis. Ahí estaba problemado. Ahí estaba problemado. Oye, por lo menos es riguroso. Tú dejaste al rector Víctor Pérez con la mano estirada. Sí, porque una anécdota cuando nuevamente vuelve a ganar Nahum y hay lo que llaman una ascensión, que es el nombramiento, y el rector vino, y Víctor Pérez hizo lo indecible para esperarme a que yo saliera junto con él, y yo no lo quería saludar. Cuando llegamos a un punto, sí, me extiende la mano y yo le digo que no. Y le digo que no porque causó mucho daño, causó tremendamente daño. Probablemente Víctor Pérez es el daño, es el rector, los anteriores también, Rivero, recordemos cómo se llama el Mopcate, que no solamente ocurrió al interior de la universidad, sino que también cuando él era el decano de la Facultad de Economía y Negocios, anteriormente, Rivero. Pero Víctor Pérez generó esta situación y aquí en la toma se generan ciertos elementos que son temas hoy día de discusión, pero que ya eran una realidad. Por ejemplo, el cogobierno. De hecho, la manera de bajar la toma del 2009 implica cogobierno.
y cogobierno estudiantil con profesores y Casa Central. La Casa Central, todos hemos sabido que es tomada y pasan 6, 7 meses, o sea, tomadas, 5 meses. Esto ha ocurrido varias veces. El Senado Universitario, que es una instancia muy importante en la universidad, ha sesionado en la Casa Central tomada. Si eso no es colusión, yo no lo sé. Hay un capítulo sobre la educación chilena con datos de horrores. Sí, es decir, parte así, en un subpárrafo. Son malas nuestras universidades porque los alumnos desde la partida, desde antes que entran las instituciones superiores, dejan mucho que desear. El problema de los alumnos. Salen de un sistema escolar que hace rato está en crisis. En 2010 se calculaba que un tercio de los escolares no alcanzaría un rango mínimo aceptable de lectura, un tercio. Otros estudios han arrojado cifras más pavorosas. Según un informe de 2011, el 40% de los estudiantes chilenos no leería nada, el 40%. Y el 36% le dedicaría menos de 30 minutos al día. En matemáticas pasa lo mismo. Bueno. O se puede ser candidato a estudiar en las pedagogías. Y no se exigía hasta hace poco tiempo atrás una PSU. Y por lo tanto son de muy bajo nivel. Yo también sostengo de que todo esto comienza en la universidad y termina en la universidad. Te han acusado de ser un aristócrata que desprecia a las personas que no tienen, digámoslo así, abolengo. No es el caso. Está aquí en el libro, por eso te lo pregunto. No. La Universidad de Chile la conocemos, ¿no es cierto? Y la Facultad de Derecho siempre ha sido una universidad nacional en que están representados todos los sectores sociales. Eso ha ido modificándose en el tiempo, porque de alguna manera es meritocrática. Entonces lo que me achacan a mí o lo que me atribuyen es una postura, como se llama, aristocrática, cuando en realidad es inteligencia, es aristocracia de inteligencia, es meritocracia. Hay un intento hoy día de transformar concretamente la Universidad de Chile en una universidad popular y dejar de ser una universidad nacional. Es un matiz, pero un matiz muy, muy importante, que dice relación con, por ejemplo, las bonificaciones que implica el ranking para poder entrar, las distintas maneras de poder entrar a ser alumno, qué sé yo, ¿cómo se llama? Beca deportista, beca de discriminación afirmativa. En ingeniería, por ejemplo, no hay mujeres por una serie de razones que no llama la atención eso, y por lo tanto establecen que cuando termina la lista le dan 50 cupos a mujeres para poder entrar, aun cuando pueden haber varones, que tienen las mismas calidades, la misma calidad académica. Se prefiere para estos efectos, qué sé yo, si tienen una abuelita tuerta, qué sé yo, todas estas razones. El ranking. También el fin de todo tipo, de selección. El ranking sobre la base de que están en los primeros cupos, en los primeros puestos en algún liceo perdido y demás, y tienen muy buenas notas y por lo tanto pueden entrar, se les bonifica. Pero sucede que esos alumnos tienen menos puntaje o menos calidad que alumnos del Instituto Nacional. Se ha tratado también de cambiar la selección del Instituto Nacional. Y el Instituto Nacional, por lo menos a nosotros como profesores, nos garantiza un alto nivel. La educación pública ha bajado 1 millón de alumnos, ha habido un éxodo de 1 millón de alumnos, se ha creado toda esa área rara de la educación subvencionada. Pero no es esos alumnos también se ha atacado, al Instituto Nacional, y era la única institución pública educacional que daba la cara por la educación pública. Me gustaría preguntarte sobre la zurda, sobre la izquierda autónoma, todos estos movimientos que hay en la universidad, no sé si tenemos tiempo, pero también sobre el futuro. ¿Hay futuro, no? Así como están las cosas, ¿hay futuro? Bueno, yo me hago la pregunta si hemos topado fondo o no hemos topado fondo. Yo creo que esto está muy relacionado con el país. Entonces, por lo tanto, yo creo que van a ir... ¿Tú crees que ha tocado fondo el país? No, yo creo que todavía puede ir más al fondo. También tiene que ver con el hecho, mencionabas a la izquierda, la Universidad de Chile, la razón por la cual se quiere constituir una universidad popular, porque es una trinchera donde se refugian los derrotados. Y aquí hay que hacerse la pregunta acerca de la izquierda, ¿qué tan derrotada hacia? Fue derrotada en el mundo en 1989.
con la caída del muro, la izquierda dura, pero también fue derrotada en el año 73 en Chile, duramente, y fue derrotada también en el 88-89 en Chile porque quedó excluida de la Concertación. Quedó excluida. Por lo tanto, es una siguiente derrota que se viene a corregir únicamente con la nueva mayoría al incorporarse el Partido Comunista. La izquierda esta concertacionista que se hablaba. Y usan la universidad con este tipo de propósito. De igual manera que las universidades privadas lucran y se transforman en unas empresas, enteramente empresas, y le da lo mismo la calidad también. Bueno, tú además dices que hay algunos que buscan poder, como Carlos Peña, como Fernando Montes. Sí. Te leí una entrevista por ahí a propósito del libro que buscan poder también. Sí, yo estuve en una comida con Fernando Montes y con Davor Harasic, que era el secretario general de la Universidad Alberto Hurtado en ese momento, y desahuciaron los dos a la Universidad de Chile. A mí me llama muchísimo la atención. No me llama la atención que Fernando Montes lo haga, pero que ha sido público, pero que Davor Harasic lo haga y después termine siendo candidato a ser decano, es gravísimo. También en esta colusión que se produce el 2009 y en adelante, también participan desde las instancias de las universidades privadas para tratar de, ¿cómo se llama?, liquidar la competencia, que es la universidad. Dice que no hay compromiso de los profesores, algunos profesores con la Universidad de Chile porque están en universidades privadas, entre otros Fernando Atria. Así es, aunque Davor Harasic lo acaba de traer de vuelta a la escuela. Siempre estuvo en la escuela, nunca dejó de estar. Nahum, que es un caudillo, trató el tema del caudillaje. Para ser decano hay que ser caudillo de turno. Lo fue, ¿cómo se llama?, Roberto Nahum. Hoy día, antes fue Antonio Bascuñán, antes fue Hugo Rosende, hoy día es Davor Harasic. El caudillismo de Nahum, sin embargo, tenía unas ciertas particularidades que me parece que es menos sectario que el caudillismo fue magnánimo con sus detractores. Pero no solamente eso, por ejemplo, Fernando Atria nunca dejó de estar ahí y hace clase, sino que es el espectro total. Por ejemplo, en términos de los historiadores, en la facultad hoy día tienes a Bernardino Bravo Lira, que es una persona pero de la extrema derecha, tradicionalista, yo creo que fascista, pero está en ese extremo. En el otro extremo está Gabriel Salazar como profesor, y gente como Sofía Correa y yo. Ese espectro de historiadores tú no lo vas a encontrar en ningún departamento de historia en Chile, en ninguna universidad. Y esto y es muy razonable, porque a la Facultad de Derecho siempre han venido gente que le habría gustado ser historiador, pero tenía puntajes tan altos que era absurdo estudiar historia, y les encuentro toda la razón, entonces estudian Derecho. Y se encuentran con un espectro de profesores plurales y que conviven. Está por verse también cómo toman este libro, ¿cómo se llama?, hasta qué punto van a tolerar, ¿no es cierto?, el disenso, la crítica. La Universidad de Chile tiene una larga tradición de ser muy pública, de que tolera esto. Está por verse. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Tomás. Y a ustedes, yo les recomiendo este libro, porque está escrito con un lenguaje brutal, porque brutales son las situaciones. Por lo tanto, es un calco brutal de unas situaciones brutales. El libro se llama La Escuela Tomada, de Alfredo Joselin Holt. Buenas noches.